Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez hablaremos de lo que son las clases y los objetos. Después de la versión de PHP 5, PHP incluye un modelo de objetos completo. Algunas de sus características principales son, por ejemplo, la visibilidad, las clases y métodos abstractos y finales, los métodos mágicos adicionales, las interfaces, la clonación y la determinación de tipos. En PHP, los objetos son tratados de igual forma que las referencias o manejadores. Esto quiere decir que cada variable contiene una referencia a un objeto en vez de una copia de todo el objeto. ¿Sí? La definición básica de una clase comienza con la palabra class, que ya lo hemos visto anteriormente, que es una palabra reservada. Luego le sigue un nombre de clase y después hay un par de llaves que sirven para encerrar las definiciones y métodos pertenecientes a esa clase. El nombre de clase puede ser cualquier etiqueta válida. Es importante que no sea una palabra reservada de PHP. ¿Sí? Un nombre válido de clase empieza con una letra o con un guión bajo, seguido de una cantidad cualquiera de letras, números o guiones bajos, ¿sí? Una clase puede tener sus propias constantes, como ya lo hemos visto anteriormente. También puede tener sus variables, que se llaman también propiedades, y puede tener también funciones que también se les dice métodos. Vamos a ver la definición de una clase sencilla en PHP. Y para esto vamos a pegar una porcioncita de código que tengo por aquí listica. Ustedes saben que yo hago esto para agilizar el proceso, que soy un poco lenta para editar. Bueno, esta clase se llama clase 1 y acá estamos declarando una propiedad que se llama variable y su valor es esto, valor predeterminado. Acá tengo una función pública que se llama mostrar variable y lo que hace es hacer un eco a la variable. Si guardamos esto y lo ejecutamos, nos debe aparecer en pantalla un valor predeterminado. Sí, pero para esto tenemos que llamar la función mostrar variable. Bueno, no nos la muestra, pero supongamos que lo podemos hacer de esta manera. Ok, nos muestra error. Bueno, vamos a dejarlo simplemente así. Vamos a comentar esta parte. Vamos a guardar y vamos a ver si nos muestra algo por pantalla. Si no nos muestra, igual ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Igual creo que ustedes ya están muy familiarizados con todo esto. Entonces, bueno, vamos a ejecutar y no nos muestra nada. Bueno, no hay problema. Ahorita vamos a ver otros ejemplos sencillitos. Eso es más que todo para que ustedes vean cómo se declara una propiedad y cómo se declara un método, que pues es una forma muy fácil, ¿sí? Las llaves de la clase, las llaves del método y la declaración de la propiedad, que en este caso es pública, y el método también es público. Ok, voy a pegarles otra porción de código, no sin antes indicarles que en este caso this es una pseudo variable y se encuentra disponible cuando, digamos, un método es llamado al interior del contexto de un objeto. This es una referencia al objeto invocador, generalmente el objeto al cual el método pertenece, ¿sí? Aunque es posible que sea otro objeto si el objeto es llamado, digamos, de manera estática desde un contexto de un objeto secundario, pero más adelante vamos a ver eso. Desde la versión de PHP 7 en adelante
el resultado de la llamada estática a un método que no es estático desde un contexto que no es compatible es que this no va a estar, digamos, definido al interior del método. Una invocación estática a un método no estático desde un contexto no compatible quedó obsoleta desde la versión 5.6, así que no lo vamos a utilizar. Desde la versión PHP 7 en adelante, una llamada estática a un método no estático está obsoleta, como les venía diciendo, incluso si es llamada desde un contexto compatible, ¿sí? Antes de la versión PHP 5.6, esas llamadas ya provocaban un aviso de estrictez. Vamos a ver otros ejemplos, la pseudo variable this, que es esta de acá, ¿sí? Otros ejemplos de esa pseudo variable. Vamos a ver un ejemplo donde, eh, donde nos van a mostrar un error, pero ya les voy a explicar por qué, ¿sí? Vamos a copiar y pegar una porción de código y ya les voy a explicar qué es. Vamos a pegar esto acá. Ok, ¿qué tenemos aquí? Una clase que se llama clase 1 y tiene una función que se llama función clase 1 y acá lo que es el contenido de la función como tal. Si existe la pseudo variable this, si this se encuentra definida, por así decirlo, entonces imprima this se encuentra definida, ¿sí? Y haga un eco a la clase en la cual está this, ¿sí? Si no, entonces imprima this no se encuentra definida. Cerramos este else, elif, elif como la novela elif, ok, y la función. Acá tengo otra clase que se llama clase 2 y tiene una función que se llama función clase 2. Función clase 2 lo que hace es llamar a clase 1 en la función clase 1. Como vemos es algo inusual porque dentro de la función clase 2 estamos llamando a clase 1, más específicamente a su método. Acá la variable a es un objeto de clase 1 y acá estoy llamando a través del objeto a la función clase 1, ¿sí? Acá nuevamente llamo clase 1, función clase 1 y tengo un objeto de la variable que se llama b y es de la clase 2. Y acá estoy llamando a través de este objeto a la función clase 2. Acá nuevamente estoy llamando a la clase 2, pero de una manera distinta, que es sin objetos, llamando a la clase 2 específicamente a su método que se llama función clase 2. Vamos a guardar esto y ver si nos imprime algo por pantalla. Ok, nos dice esto, bueno, como yo tengo activado el traductor, pues entonces me muestra en español, pero voy a mostrarlo en inglés. This se encuentra definida, ¿sí? En la clase 1, como les decía. Ok, entonces habíamos dicho que esto nos iba a imprimir porque efectivamente se encuentra definida, o sea que este if fue verdadero, ¿sí? Acá nos dice this no se encuentra definida. Ok, aquí lo que sucede es que entonces lo primero que se ejecutó fue esta parte de acá, ¿sí?
Esto fue lo que nos mostró que this se encuentra definida, ¿sí? Ok, acá, digamos, en esta parte fue cuando no nos quiso mostrar y simplemente nos muestra this no se encuentra definida y luego this no se encuentra definida y this no se encuentra definida. En este orden de ideas, ninguna de esas invocaciones sirvió, la única que nos funcionó fue esta de acá, ¿sí? Como lo estamos ya viendo acá. Entonces, si queremos, digamos, crear una instancia de una clase, debemos utilizar la palabra reservada new. Un objeto va a ser creado siempre a no ser de que el objeto tenga un constructor que arroje una excepción en caso de error. Las clases deberían definirse a través de la creación de la instancia, y en algunas ocasiones esto es requerido. Si se utiliza un string que tenga el nombre de una clase con new, pues se creará una nueva instancia de esa clase. Y en caso de que la clase esté en un espacio de nombres, se deberá usar su nombre completo al realizar eso. Ahora, ¿cómo se crea una instancia? Vamos a pegar una porción de código con la creación de una instancia. Vamos a hacer un ejemplo sencillito y ya les voy a explicar qué es. Nueva instancia igual a new clase 1, ¿sí? Ok, bueno, cometimos aquí un error, pero bueno, hagamos de cuenta que todavía tenemos la clase 1 declarada. Entonces, aquí estaríamos creando una instancia de clase 1 que se llama nueva instancia igual a new clase 1. Creo que en muchos lenguajes de programación se maneja más o menos así. Esto también es posible hacerlo con una variable. La variable se llama nombre clase igual a clase 1. Nueva instancia es igual a new nombre clase, o sea, clase 1, ¿sí? O sea, es lo mismo pero distinto. Acá lo que está tomando es la variable y directamente su valor que es clase 1. Dentro del contexto de una clase se puede crear un nuevo objeto con new self y new parent. Cuando asignamos una instancia ya creada de una clase a una nueva variable, esa nueva variable tendrá acceso a la misma instancia que el objeto que le fue asignado. Aquí sucede lo mismo que cuando se pasan instancias a una función. Es posible realizar una copia de un objeto que ya se creó a través de la clonación del mismo. Vamos a ver otro ejemplo de asignar objetos, ¿sí? Bueno, este ejemplo va a ser un ejemplo sencillito, no vamos a ejecutar nada, solamente es para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, acá tengo una nueva instancia igual a new clase, inst asignada es igual a nueva instancia. O sea, esto viene siendo igual a esto, que en realidad es igual a esto. O sea que esta es una instancia, así como es esta. Y esta es una referencia. Referencia, le ponemos el igual, el signo y nueva instancia. Esta instancia está llamando a la propiedad. Recordemos que en clase 1 teníamos una propiedad que se llamaba variable y acá estamos asignándole esto. Asignada tendrá este valor, ¿sí? Vamos a colocar esto acá así, ¿sí? O sea, nueva instancia, recordemos que no asignada es igual a esta nueva instancia, ¿sí? Y aquí ya nueva instancia es igual a null. Ahora estoy evaluando nueva instancia, referencia asignada, referencia
y referencia asignada. Para poder que esto nos funcione tenemos que volver a pegar el código que teníamos anteriormente, que yo muy estúpidamente lo borré, pero lo vamos a volver a pegar y ya les voy a mostrar. Ok. Ok, vamos a pegarlo en esta parte de acá. Listo, ya lo tenemos pegado. Vamos a guardar y a ejecutar. Ok, bueno, vamos a colocarlo de esta manera para que ustedes lo puedan ver. Entonces dice, bueno, si lo hemos visto, acá es null, null, hay un objeto de clase 1 que es variable string 31, instancia asignada tendrá este valor, ¿sí? Acá tenemos 3 invocaciones y en la última estoy diciendo que me muestre el valor de instancia asignada y me dice qué instancia asignada tiene ese valor, ¿sí? Ok, vamos a seguir con nuestros ejemplos. Bueno, esto en cuanto a las instancias. Desde PHP 5.3 se implementó un par de maneras nuevas para crear instancias de un objeto. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear objetos nuevos. Para esto vamos a borrar todo lo que tenemos hasta ahora y vamos a crear un ejemplo nuevo. Y ya les voy a explicar qué es. Venimos por acá, quitamos esto y pegamos. Ok, tengo una clase que se llama test y tiene una función pública y estática que se llama getNew y retorna new static, ¿sí? Tengo una clase derivada que es una extensión de la clase test, o sea, es una clase hija, pero está vacía. Tengo un objeto que se llama objeto 1 y es igual es una instancia de la clase test. Tengo un objeto 2 que es igual a new objeto 1, o sea que también es una instancia de la clase test. Y acá estoy evaluando esto, que si objeto 1 es igual a objeto 2. Acá tengo un objeto 3 que es igual a test get new, o sea, crearía un nuevo objeto, pero ya vamos a mirar qué sucede. Y acá voy a evaluar si objeto 3 es una instancia de test. Y tengo un objeto 4 que es igual a clase derivada getNew para ver si efectivamente si puedo heredar eso. Y acá estoy evaluando si objeto 4 es una instancia de clase derivada. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Nos dice verdadero, verdadero, verdadero. Todas fueron verdadero. O sea que esto sí es una instancia de clase derivada, esto sí es una instancia de test y estos sí son iguales. ¿Sí? Desde la versión de PHP 5.4 se incluyó la posibilidad de tener acceso a un miembro de un objeto que recién ha sido creado en una única expresión. Vamos a ver un ejemplo de cómo acceder a un miembro de un objeto recién creado. Para esto vamos a pegar una pequeñísima porción de código
en esta parte de acá. Acá estoy diciendo que me muestre un eco de new dead time y que lo coloque en este formato, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es accediendo a un miembro de un objeto recién creado. Vamos a guardar y vamos a 2020, que es el año actual, ¿sí? Bueno, le encuentro las propiedades y métodos. Las propiedades y métodos que pertenecen a una clase están en espacios de nombres diferentes, por lo cual se puede tener una propiedad y un método que tenga el mismo nombre. Al referenciar tanto una propiedad como un método se usa la misma notación, y el hecho de que se pueda acceder, digamos, de la propiedad o se llamará al método solo depende del contexto, o sea, si el empleo es el acceso a una variable o la llamada a una función. Para que me entiendan mejor, vamos a ver un ejemplo de cómo acceder a propiedad contra llamada a método. Vamos a pegar una porción de código y les voy a explicar para que me puedan entender mejor. La clase 1 tiene una propiedad que se llama propiedad clase 1, es pública y su valor es propiedad. Tiene una función pública que se llama propiedad clase 1, o sea, el mismo nombre de esto, pero es un método y retorna la palabra método. Propiedad, método. Esto para diferenciar que esta es la propiedad y este es el método. Me salgo de la función, me salgo de la clase y acá creo un objeto que se llama objeto clase 1 igual a new clase 1. ¿Sí? Acá estamos haciendo la instancia. Hago un eco de objeto clase 1, específicamente en propiedad clase 1. Llamo a esta constante global php-eol. Objeto clase 1, llamo a propiedad clase 1 y esto, ¿sí? Si vemos bien, lo estamos haciendo de manera distinta. Acá estamos llamando a la propiedad y acá estamos llamando al método. Por lo que se supone que nos debe mostrar por pantalla propiedad y método. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Propiedad y método, ¿sí? Pero acá apareció un poco raro, pero bueno. En fin. Esto pues en cuanto a las propiedades y los métodos. Esto quiere decir que llamar a una función anónima que fue asignada a una propiedad no es posible de manera directa. En vez de eso, la propiedad debe asignarse primero a una variable. Por ejemplo, sí, una variable como tal. En PHP 7 en adelante se puede llamar a dicha propiedad de manera directa encerrándola entre paréntesis y vamos a hacer un ejemplo de invocar a una función anónima almacenada en una propiedad. Vamos a pegar otra porción de código y ya les voy a explicar. Tenemos una clase que se llama clase 1, la propiedad clase 1, la función construct y su propiedad clase 1 es igual a función. Es una función anónima porque no tiene nombre y retorna el número 50. Tengo un objeto de clase 1, la variable función que es igual a objeto propiedad clase 1, ¿sí? O sea que estoy llamando a una función anónima.
y estoy haciendo un eco de función, ¿sí? Esto es luego de la versión PHP 5.3 para llamar a una función anónima. Y esta es la manera alternativa que hay desde la función desde la versión PHP 7, que es haciendo un eco a través de objeto a propiedad clase 1 y utilizando el paréntesis. Vamos a guardar y mirar a ver qué nos retorna. Y en los dos casos funcionó y nos está retornando el número 50, que es lo que hace la función anónima, ¿sí? Ok. Es posible que una clase herede los métodos y propiedades de otra clase. Para ello es necesario usar la palabra reservada extends en la declaración de la clase. En PHP no es posible la extensión de varias clases. Una clase solo puede heredar de una clase base. Los métodos y propiedades heredados se pueden sobreescribir con la redeclaración de esos métodos usando el mismo nombre que en la clase padre. Pero si la clase padre ha definido un método como final, este no podrá sobreescribirse. Se puede acceder a los métodos sobrescritos o a las propiedades estáticas haciendo referencia a ellos con la palabra parent y los punticos dobles, como ya lo hemos visto anteriormente. Cuando algún método ha sido sobrescrito, la firma de los parámetros debe ser la misma o PHP va a generar un error de nivel strict. Esto no se aplica a los constructores. Los constructores permiten la sobreescritura con diferentes parámetros. Vamos a ver un ejemplo de herencia de clases sencilla. Vamos a copiar una porción de código y ya les voy a explicar qué es. Venimos para nuestro IDE, borramos esto y pegamos acá. ¿Qué es esto? La clase 1 que tiene una función mostrar variable y la variable que dice soy la variable de clase 1 y hace un eco de variable, ¿sí? Me salgo de la función y me salgo de la clase. La clase 2 es una extensión de clase 1 y acá nos dice redefinición del método padre. Acá estamos redefiniendo mostrar variable, ¿sí? Y estamos haciendo un eco que dice clase 2 y acá les estaba diciendo lo del parent, mostrar variable. Pero acá estamos especificando que estamos invocando al método mostrar variable, pero de la clase padre. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Hacemos un objeto de la clase 2 que se llama extendida y acá a través del objeto estamos invocando la función mostrar variable y vamos a ver qué sucede. Guardamos, ejecutamos y nos dice clase 2 y acá soy la variable de clase 1 porque recordemos que acá lo estamos redefiniendo. Esta es la redefinición como tal, pero dentro de la redefinición estamos también mostrando e invocando a el método original. Bueno, desde la versión PHP 5.5 también se utiliza la palabra reservada class para resolver nombres de clases. Podemos obtener un string con el nombre completamente cualificado de la clase, nombre de la clase utilizando el nombre de la clase, los dos punticos como los que tenemos acá, bueno, los cuatro punticos y el nombre de la clase. Esto es muy útil con clases de
espacios de nombres. Vamos a ver un ejemplo de resolución de nombres de clases utilizando espacios de nombres. Vamos a ver un ejemplo sencillito. Vamos a borrar esto. Lo borramos todo. Ese espacio de nombre se llama espacio nombre. Dentro del espacio de nombres tengo una clase que se llama, bueno, por ahora se llama nombre de clase, y lo que hace es que imprime nombre de clase, class. Vamos a ver si esto nos muestra algo por pantalla. Nos muestra un error fatal. No puede existir código fuera del espacio de nombres. ¿Sí? Ok. Acá ya nos muestra algo. Porque resulta que acá teníamos el cierre de PHP. Y esto lo estaba tomando como código fuera del espacio de nombres. Al borrarlo, ya nos muestra lo que se supone que nos debe mostrar. Espacio nombre y acá nombre de clase. La resolución de nombres de clases con los dos punticos y el class es una transformación durante la compilación. Es decir, que en el momento de crear el string del nombre de la clase todavía no se ha realizado ninguna autocarga. Como consecuencia de esto, los nombres de clases son, digamos, expandidos si la clase no existe. En este caso no se emite ningún error. Ok amigos, hasta aquí este video sobre las clases y objetos, sobre las instancias, sobre cómo crear instancias, llamarlas, llamar métodos y propiedades a través de las instancias. Espero que les haya sido de utilidad el video. Si les gustó, denle like. Si no se han suscrito, pues háganlo. Y nada, nos veremos en un próximo video. Así que hasta pronto.